¿Cómo les va? Bienvenidos y también bienvenidas a un nuevo programa de Desde el Conocimiento, siempre por acá, por la pantalla de C5N. Diferentes temas de los que vamos a hablar hoy y que son los siguientes. Mirá, el primero de ellos, la Tecnicatura en Guión Audiovisual de la Universidad Nacional de La Matanza. Hoy nos visita su coordinador, el guionista premiado, Jorge Maestro. Con la Tecnicatura buscan aportar herramientas para redactar contenido y generar este insumo clave de la producción audiovisual. Pero además de esto también tenemos más entrevistas en el día de hoy y otra de las notas tiene que ver con la Semana de la Universidad Pedagógica Nacional, la Semana Virtual de UNIPE, edición invierno. Se realizará del 5 al 9 de agosto, nuclea actividades, conferencias, charlas y ponencias sobre la educación y sus desafíos. También parte de lo que estuvo ocurriendo en la rural, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar hablando de la Yoli, la Betty y el ternero lunático. Fueron premiadas en la rural. Se trata de vacunos preparados por estudiantes del programa de conservación de las características genéticas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y como siempre, como cada programa Desde el Conocimiento, va a estar con nosotros Sole Gori, que nos trae este tema, el Día de la Pachamama. Caña y ruda para todos los males. Hoy Sole nos trae la historia de la celebración más popular de los pueblos originarios y nos va a contar los beneficios y peligros de tomar caña con ruda. Recordá que podés escanear el código QR que tenés acá abajo y sumarte a cada uno de nuestros los contenidos, ¿no? Que aquí te mostramos a través de novedades y a través de entrevistas. Te podés suscribir al newsletter. También así esos contenidos te van llegando directamente a vos y sos parte de este programa. Bueno, muy bien, es un placer, se lo decía detrás de cámara y se lo digo delante de cámara también, es un placer presentarlo a Jorge Maestro, un reconocido guionista de nuestro país. Ya vamos a ir repasando cada uno de esos programas en los que vos fuiste parte, que nos marcaron a muchos de nosotros, pero hoy también estás aquí como coordinador de la Tecnicatura, ¿no? En Guión Audiovisual de la Universidad de La Matanza, y sobre eso quiero empezar hablando. Esta Tecnicatura nació ¿en qué año? En el 22. En el 22. En el 22, o sea, este año, en este primer cuatrimestre, egresan los primeros profesionales, digamos, formados en la Tecnicatura. Bueno, es todo un antes y un después, ¿no? Como la primera camada que sale. Exactamente. ¿Y qué evaluación se hace a esta altura? Mira, muy buena. La Tecnicatura tiene un objetivo muy claro que es formar a los futuros autores y guionistas para que se desempeñen profesionalmente en un trabajo, ¿no? Habiendo tantas opciones en el país y en el mundo, digamos. La necesidad de argumentos están en todas partes, tanto de ficción como no de ficción, y un poco la formación lleva a eso. Y de hecho, los resultados fueron muy buenos. Uno de los alumnos, Maximiliano Vázquez, pudo estrenar este año su primer obra teatral en microteatro. Otro grupo de alumnos desarrolló una serie de documentarios, o sea, de falsos documentales que fueron presentados en distintas plataformas. En fin, es todo un proceso. La escritura del guión es un proceso y trabajar en este oficio también es un proceso que lleva años, constancia, en fin. Todo eso. Una carrera terciaria, ahí estábamos viendo, por eso es que ahora se están dando esta primera camada, habiendo comenzado en el 2022. Surge desde cómo, digamos, ustedes ven una necesidad de que había evidentemente un público para esta carrera, esta tecnicatura en particular, que no estaba hasta ese momento. Exacto, mira, hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con la ausencia de la Tecnicatura. Yo hacía tiempo que trabajaba en la universidad dando talleres de guión e incluso estuve trabajando en otra Tecnicatura que es más global, que es de artes audiovisuales, y propuse la idea de hacer la carrera de guión. En Argentina hay muchas universidades que se dedican a esto, pero en general están o son privadas o están dirigidas no a todo el campo audiovisual, sino que al cine particularmente, etc. Entonces, con la idea de formar a los alumnos para que tengan una salida laboral concreta, surgió esta propuesta y bueno, fue bien aceptada, planifiqué la carrera, convoqué al cuerpo docente, que son todos profesionales que están trabajando en este momento en el medio, que no están en Netflix, está trabajando en otras compañías.
Y eso también es importante, Sí. porque no es quedarse solamente con la teoría, que obviamente es importante también, pero me parece que es muy bueno que todos los docentes también sean profesionales que están laburando en eso, ¿no? Que se puedan, ¿no?, visualizar los estudiantes cómo vendría a ser esa inserción en el mercado laboral. Exactamente. Claro. ¿Y se coparon cuando los invitaste a cada uno de esos profesionales? Sí, sí, No sé sí, si son sí. invitados o si No, son no, 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 parte no, del es el elenco cuerpo estable, docente. digamos. Son Es el todos cuerpo docente. de alguna manera compañeros de trabajo o hemos trabajado juntos en alguna producción o trabajamos con algunos de ellos, conformamos en el Consejo Profesional de Televisión en Argentores, en fin, estamos muy comunicados. Muchos de ellos tienen su propia experiencia en la docencia con sus talleres o sus clases y bueno, entonces trabajamos muy en conjunto, ¿no? Montaña Rusa, Son Amores, El Sodero de mi vida, que ahí ya lo estamos viendo, todas muy exitosas. ¿Cuál Sí, fue? sí. ¿Qué crees que clave, Sol? Mirá, ¿qué tenían estos guiones que generaron semejante éxito? Mira, era un tiempo, los 90, básicamente, era un tiempo donde la televisión abierta realmente tenía un caudal de contenido muy importante, no habían aparecido las redes, el mundo digital aún estaba como asomándose, y me parece que lo que provocó fue una identificación importante del público que teníamos en ese momento, tanto en estos programas que me mencionaste, como los que escribimos con Sergio Baiman en Zona de Riesgo o Los Machos, que era para el público adulto, pero tenían eso, o sea, la posibilidad de encontrar un punto de identificación con los cuentos que contábamos y con la realidad social que en ese momento estaba transitando la Argentina. Después, bueno, vinieron otros tiempos, aparecieron las plataformas y eso también es un lugar, digamos, muy bueno para producir. Muchos de mis compañeros trabajan en este momento para las plataformas y yo estuve también haciendo una suerte de doctoring, o sea, de coordinador de los guiones de una novela que se produjo aquí en Argentina para México. Entonces, creo que sigue siendo la ficción y la no ficción también, en cuanto al documental, un espacio muy importante para la población, para la sociedad, para que se vea reflejada en sus propios conflictos, como por otro lado para estimular una industria que todavía no tiene el auge que debería tener, cuando en otros países, Brasil, Uruguay mismo, ofrece una serie de beneficios para los productores que permiten, sobre todo impositivos, que permiten hacer una producción importante y realmente la industria audiovisual en el mundo, no solamente en los países, digamos, centrales o como se los llame, en los Estados Unidos o en Europa, sino que en Latinoamérica hay una gran producción audiovisual. Muchas producciones de Argentina se hacen aquí y también se hacen Claro. en Uruguay, Está ¿no? bien esto que planteás, ¿no? Porque digo, a veces se le cae a la ficción en el sentido de decir ahora hay menos ficción que antes. Y en realidad esto que vos estás planteando me parece que es acertado, que es cambió la plataforma en todo caso, ¿no? Porque, claro, quizás en la época en la que yo era fanática de cada una de esas novelas que vos guionabas, esperábamos ese momento en la televisión abierta de ver el capítulo todos los días a las 9 de la noche. Exacto. Y no lo Ahora el público es el que programa. Ahora el público programa, pero digo, la producción sigue existiendo Por con la supuesto. ayuda o no ayuda que tiene en este país, que a veces uno necesitaría que sea más, pero digo, sigue existiendo en otras plataformas. Sí, yo no diría, si me permitís, Sí. no diría de ayuda, sino que realmente es una posibilidad de estimular una industria. Claro. Industria implica ingresos de divisas también. O sea, Es una inversión. claro, es inversión. Y de hecho, bueno, muchas de esas producciones, en este momento hay productoras de Argentina que están produciendo para el mundo, ¿no? Pero que están ubicadas en Argentina, o a veces otras tienen que irse un poquito más allá, cruzar el charco y
utilizar los beneficios que da la industria uruguaya en cuanto al audiovisual. Claro. Y hablando un poquito del guión, y aprovechando tu trayectoria y todo tu conocimiento, ¿no? Digo, quizás del otro lado hay alguien también un poco interesado en esta temática y en la tecnicatura, te lo pregunto, ahora tiene inscripción abierta, ¿no? Porque Sí. ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde se pueden Se inscribir? tienen que inscribir en el sitio de la UNLAM, de la Universidad Nacional de La Matanza. Ahí está la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, donde se instala esta tecnicatura y otras tantas, y ahí inscribirse o buscar toda la información. Digo, lo breve que lo puedas hacer, yo sé que quizás es algo un poco más complejo, pero ¿qué no le puede faltar a un guión? Una muy buena historia, en principio. Personajes sólidos, una estructura que permita atrapar la atención del espectador. Lo mismo que necesita cualquier contenido audiovisual, lo necesita un noticiero, lo necesita un programa de entretenimiento. De hecho, dentro de la carrera también está la formación en eso, y estamos empezando este año, vamos a incluir también la formación para el desarrollo de contenidos de videojuegos, que es donde los chicos están más relacionados. A veces es difícil que vean cine o que vean tele o que vean series, pero también en el videojuego encuentran un espacio muy importante para poder contar una historia, vibrar con ella. ¿Y eso se va a agregar ahora? ¿Cómo sería? La estamos incluyendo, digamos, en las actividades. O sea, dentro del programa está, pero no le hemos dado la intensidad que sí le estamos dando ahora en los talleres de práctica profesional, que forman parte de digamos, de las materias que están dentro de la tecnicatura. Claro. Entonces, una buena historia, personajes sólidos, pero después, bueno, hay algo que hace que uno tenga más éxito que otro, seguramente. Obviamente, después. Y también paciencia, o sea, tener claro que la escritura del guión es un proceso, no sale un día para el otro. Eso de que muchas veces uno se encuentra con gente que no es del medio y dice, si yo te contara mi vida, no sabés la historia que contás. Y realmente la vida de las personas no le importan a nadie, en la medida que no estén bien estructuradas y donde tengan un sentido y algo para decir y algo sobre lo cual reflexionar. Claro, algo distinto, no sé, o algo llamativo. Exacto. Respecto de la respuesta que encontraste en los estudiantes, los que hoy ya son camada de egresados o los que todavía están transitando esta tecnicatura, ¿cómo lo estás viendo? Mira, cuando esto empezó, estábamos ahí saliendo de la pandemia, ¿no? De alguna manera, fue el 22. Yo lo que siento es que hay en este momento mayor motivación de parte de los estudiantes, de los ingresantes, una gran capacidad de comprensión de qué se trata este trabajo. Pues en realidad uno dice guión audiovisual, ¿y qué es guión audiovisual? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Entonces los chicos empiezan a darse cuenta que es el punto de partida, es como el plano de un arquitecto. O sea, no se puede construir un edificio si no hay un plano sólido, al que se van a sumar obviamente todas las otras funciones que participan de una construcción. Pero si el plano no está bien y no están bien calculados los diferentes objetos que participan de esa construcción, es muy probable que el edificio se venga abajo. Claro. Entonces, el guión es eso, es la base que de alguna manera le permite a los directores, a los productores, a los actores, a todo el mundo, a los directores de arte, a los directores de fotografía, poder sumarse con su propia mirada y su propia profesión para enriquecer la obra audiovisual, que es el producto final. ¿Vos recordás cómo fueron tus inicios, digamos, incluso antes de lo profesional, digo, ¿no? ¿Qué te acercó a esto de ser guionista, de escribir un guión? ¿Cuáles fueron esas primeras historias o la primera historia que tuviste ganas de escribir? Yo tengo la fortuna de haber nacido en una casa donde había muchas familias de artistas. Mi padre era prestidigitador, había unos vecinos que eran titiriteros. Pero más allá de eso, cuando hice la escuela secundaria en Mariano Acosta, o sea, yo me recibí de maestro de escuela y de ahí viene las ganas de seguir enseñando. Me conocí, fuimos compañeros con Sergio Baiman,
que es mi compañero al día de hoy en Sí. muchos trabajos que hacemos, y, y empezamos a jugar a esto, a hacer teatro, a leer, a reunirnos, a inventar historias, a pagarnos el viaje de egresados montando una obra de teatro Ah, para mira. niños, etcétera. ¿Cómo fue eso? ¿Consiguieron los fondos para todo el curso, ustedes dos, con esa obra de teatro? Éramos un grupo reducido. En ese momento no había tanta salida masiva, Ah, no estaba tan comercialmente armada, pero claro. era terminar la carrera y un grupito de 6, 7 que éramos, habíamos montado esta obra en un teatro chiquito del centro de la ciudad. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Yo había trabajado como actor, me formé con muchos maestros, entre ellos quizá el que más me marcó el camino como escritor, siempre él se reía de eso, porque decía que finalmente no sirvió para nada mi actividad, fue con Augusto Fernández, que fue un gran maestro de actores. Y a partir de ahí me di cuenta que me interesaba mucho más estar de este lado y construir no solamente la historia de mi personaje, sino que la historia de todos los personajes y todos los conflictos que ellos tenían que atravesar y resolver. Y después tuve la suerte en un tiempo donde todavía se pasaba la posta de haberme relacionado a través de la Sociedad General de Autores de la Argentina, o sea, de Argentores, con otros autores ya que habían hecho su carrera, Abel Santa Cruz, Alberto Migré, en fin, Hugo Moser, y de ellos también aprendí mucho, a veces acompañándolos, pispeando un poco cómo llevaban adelante su trabajo, a veces colaborando, asomando un poco la nariz en las historias que ellos hacían. Víctor Pronsato fue uno de ellos, Plácido Donato fue otro. Tuve la posibilidad de hacer mis primeros trabajos en un par de ciclos que había en ese momento. Y después se dio, o sea, si hay algo que uno tiene que tener en este oficio es mucha paciencia, entender que es un proceso, entender que uno se puede equivocar mucho. Mi primera novela, que fue allá por los 80, fue un fracaso rotundo, Mirá. creo que tuvo -5 de rating, pero yo no sabía tampoco qué era escribir una novela. Tuve la suerte también de trabajar en comunidad con muchos amigos actores que hacían sus primeros palotes en la tele, Carlín Calvo, uno de ellos, que así venían con sus libretos, hacían de Policía 1, de Médico 3, Sí. ¿viste? Sus primeras armas. Pero eso que estás contando es una gran enseñanza, ¿no? Digo, porque si no a veces pareciera que todo es éxito. Y no, la verdad que para llegar a un No, éxito se pasan por muchos no, fracasos. por supuesto, y es importante entender esto porque como en cualquier otra profesión, o sea, nadie nace sabiendo, nadie de un día para otro, puede haber alguna excepción, pero va a confirmar la regla. Claro. Lo importante es tener esta constancia, no dejar de formarse nunca, sostener la inquietud que genera digamos, el deseo de contar una historia. A mí me sucede hoy mismo, o sea, no dejo de investigar sobre algún tema que me interese, desarrollar alguna cosa que por ahí no sé si se va a concretar o no. Mm. Pero bueno, es tener un stock de historias, ¿no? Para contar. Mientras seguimos viendo alguna de las imágenes, ¿hubo algún trabajo que te marcó más que otro? Sí, yo te diría que fue allá por el 82, en una época muy particular, porque el primer programa de esa serie, hoy sería una serie de antología, en ese momento era un unitario, como se le decía, salió al aire el 2 de abril del 82, Ah, mira. y tuve una gran maestra ahí, que era directora y productora, y gran amiga, que fue Diana Álvarez. Y con ella hicimos un ciclo en Canal 9, en otros tiempos obviamente, que se llamó Nosotros y los Miedos, con un elencazo, gente que recién estaba empezando, Ricardo Darín, Miguel Solá, bueno, otros que ya estaban instalados en la profesión como Rani, o Olga Zubarri, Graciela Dufo, Cristina Murta, en fin, Alfonso de Gracia. Y se armó un elenco, un equipo muy importante, que quizás es lo que hay que empezar a recuperar en cuanto al equipo de trabajo que en realidad siempre existió en la Argentina. Yo me acordaba el otro día por un trabajo de investigación que estoy haciendo, que en el año 40, en una época de gran crisis, porque Argentina se había declarado neutral
en la Primera Guerra, entonces los Estados Unidos habían castigado a la Argentina y no venía la película virgen, se juntaron escritores, actores muy importantes escritores importantes como Ulises Petit de Murat, Homero Mansi, Francisco Petrone, Ángel Magaña, Enrique Muiño, Elías Alipi, y directores como Lucas de Mare, y armaron una cooperativa que le dio lugar a lo que se dice la época de oro del cine argentino, que fue Artistas Argentinos Asociados. Y eso fue el resultado de un trabajo en conjunto, donde cada uno puso de su bolsillo lo que podía para poder realizar una película cinematográfica en ese caso. Claro. Eso se ha perdido un poco. Es muy importante que los autores que estamos instalados en la profesión, que tenemos una trayectoria, estemos en contacto con los jóvenes y las jóvenes que se inician en la carrera, no solamente como docentes, sino que en el día a día nosotros en Argentores, que es la sociedad de autores, recibimos permanentemente gente que recién empieza. Hicimos ahora un concurso de tutorías donde grandes escritores van a acompañar a jóvenes autores que presentaron sus proyectos para su desarrollo. Estoy hablando de tipos como Fernando Castest, co-guionista de muchas de las películas de Campanella, Marcela Gerti, en fin, muchos de ellos. Y me parece que esto de pasar la posta es algo importante, ¿no? Claro. Hablando de eso que justo decías, lo de las distintas generaciones, en la tecnicatura, ¿es transversal a las edades o se están acercando? Es transversal. Sí. Hay obviamente jóvenes que recién terminan el secundario o están en sus primeros pasos en una formación terciaria, y también hay adultos que de pronto les interesa este trabajo, porque Sumarse lo han querido ahora, hacer claro. en algún momento, lo dejaron porque tuvieron que cumplir con un programa familiar y ahora vuelven, en fin. Sí. La verdad que un placer enorme. Gracias, Jorge, por Muchas esta charla gracias y a este ustedes. ratito. Muchas gracias. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, podemos ayudarte, mirá. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.